de esta charla. En la segunda parte, la idea es conversar un poquito sobre el tipo de desarrollos que yo he hecho en Microsoft. Y esto es sin pretensiones, ni tratar de mostrarlo como lo último, simplemente es parte de los proyectos que me he encontrado yo en mi recorrido en Microsoft. Y podemos hablar un poquito más de cómo es ese recorrido. Y finalmente, quisiera abrir, al finalizar la charla, quisiera abrir el foro, pues si ustedes tienen más preguntas, en particular de cómo es trabajar en una empresa como Microsoft, o cómo es el día a día de un científico de datos, pues que finalmente es parte del título de la charla, pues la idea es que en esa última parte ya lo hagamos, como les digo, a modo de conversatorio. Listo, ya ahí en esa parte no hay presentación, no hay slides, simplemente es que lo conversemos. Entonces, si están de acuerdo con eso, pues damos entonces comienzo a la charla. A mí me gusta siempre empezar estas charlas, aunque es un poquito irónico, porque la charla es ¿qué es la inteligencia artificial? Me gusta empezar hablando de qué no es la inteligencia artificial. Y esto es muy importante dependiendo de quiénes son los asistentes a la charla, ¿cierto? Para algunas personas esto podrá ser trivial, pero para otras esto es supremamente importante, ¿cierto? La inteligencia artificial generalmente, lo que tenemos en el imaginario, y esto pues nos lo han heredado las películas de Hollywood principalmente, pues son futuros distópicos, algunas veces unos futuros utópicos, pero generalmente son distópicos donde las máquinas de alguna forma se vuelven contra los hombres y pues contra los humanos y se toman el mundo, bueno, y hacen un montón de cosas. Eso no es la inteligencia artificial, de eso no es de lo que estamos hablando. Y si bien existiera alguna posibilidad de que algún día lleguemos allá, ese día se ve muy lejano por ahora, considerando los desarrollos que hay. ¿Listo? Entonces, no nos vamos a centrar en eso y ahorita enmarcamos un poquito más cómo es la diferenciación de en dónde estamos y si esto fuera posible que se diera, en qué punto sería. ¿Listo? Pero muy bien, si esto no es la inteligencia artificial, entonces, ¿qué sí es? Bueno, lo primero es decir que la inteligencia artificial no es el futuro, ¿cierto? Muchas veces nos encontramos con gente que piensa que eso ya casi llega, que ya casi está aquí la inteligencia artificial, pero no, eso ya llegó hace mucho tiempo y está en nuestra vida y ha permeado casi todas las actividades que hacemos, aunque no nos demos cuenta muchas veces. Cuando utilizamos un navegador, ahí hay inteligencia artificial. Cuando utilizamos un teléfono inteligente, por ejemplo, cuando tomamos una foto y la cámara detecta dónde están las personas o las caras, ahí hay inteligencia artificial. Cuando utilizamos algo como Netflix o Spotify y nos hace recomendaciones, ahí hay inteligencia artificial. Cuando hacemos un préstamo en el banco y nos asignan una tasa específica y un nivel de riesgo, ahí hay inteligencia artificial. Entonces, sin habernos dado cuenta, esto ya permeó prácticamente todas las facetas de nuestra vida. No es el futuro, ya está acá con nosotros. Hay una frase que a mí me gusta mucho, es un poco cliché, pero me parece que sintetiza muy bien la importancia de esta revolución. Básicamente, la vida como la conocemos está cambiando y está cambiando un paso muy, muy rápido. Y va a ser un cambio tan enorme, al menos como la aparición de la electricidad en el uso diario de las personas. Si ustedes lo piensan, la vida antes de que tuviéramos la electricidad como un servicio básico, obvio, trivial, que damos por descontado, era muy distinta. Si queríamos prender la luz, pues había que ir a buscar una vela, asumiendo que tuvieran, había que buscar con qué prenderla, había que pues, prenderla y que no se apagara, había que ponerla en un lugar donde no se fuera a caer porque de pronto incendiaba la casa, ¿cierto? Y ahora para nosotros es trivial, simplemente hundimos un botón y ya, hay luz, ¿cierto? Y es algo que damos por descontado. Algo así es muy posible que sea la transformación que trae la inteligencia artificial. Es decir, la gente en un futuro va a mirar hacia atrás y va a decir, pero esta gente, qué vida tan difícil la que llevaban sin inteligencia artificial en todo. Y si la inteligencia artificial es la nueva electricidad, otra frase cliché que también me gusta, tengo que admitirlo, es que los datos son el nuevo petróleo. Todo esto depende de los datos que hayan disponibles.
Y de hecho, la revolución que se está dando con la inteligencia artificial, pues uno de los tres elementos que tiene, que la hizo posible, es la disponibilización de enormes volúmenes de información que nutren estos modelos y les permite que sean tan precisos. ¿Listo? Entonces, vamos empezando a ver más claro qué sí es la inteligencia artificial. Ahora, muchas veces, y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ha escuchado términos como inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Bueno, ¿eso cómo se diferencia o es lo mismo? Realmente, el término inteligencia artificial es un término sombrilla. ¿Eso qué quiere decir? Que cobija muchísimas cosas. Una de las partes más importantes de la inteligencia artificial, tal vez la más importante, es el machine learning, ¿cierto? El aprendizaje de máquinas. Aquí es donde vemos algoritmos que son capaces de aprender a partir de ciertos datos que se le presentan, ¿cierto? Y de ir mejorando sus capacidades a medida que va entrenándose con más y más datos. Y una modalidad dentro de esto es el deep learning, que es relativamente nuevo. Apareció, digamos, más o menos a finales de los 90 y fue posible precisamente por lo que les decía ahorita. Había una gran cantidad de datos disponibles, la capacidad de procesamiento se disparó enormemente gracias a la aceleración de la ley de Moore y pues se fueron desarrollando unos algoritmos más y más poderosos cada vez que permitieron que apareciera este subgénero, digamos, del machine learning. Digamos que, y esto pues no es una definición académica, pues y donde alguien académico me lo escuche probablemente no le guste mucho, pero el deep learning es una modalidad del machine learning, son redes neuronales mucho más profundas, con muchísimos más parámetros y que necesitan muchísimos más datos para funcionar, pero cuando se entrenan correctamente son muchísimo más poderosas. ¿Listo? Entonces vamos viendo que estos conceptos están interrelacionados, pero no son exactamente lo mismo. En las conversaciones cotidianas es muy posible que se use de manera intercambiable la inteligencia artificial con el machine learning. Muy bien. Entonces, ¿por qué se usa esto? ¿Por qué la inteligencia artificial está tan de moda? Bueno, la cuestión es que esto es una ley de mercado, simplemente está ofreciendo unos beneficios a unos costos pues que lo hacen muy atractivo. Estamos, por ejemplo, pudiendo hacer predicciones de negocio mucho más precisas. Y cuando hablo de negocio no estoy hablando necesariamente de transacciones económicas. Por ejemplo, esto se puede aplicar a cualquier campo. Sistema judicial, entonces predecir cómo va a fallar un juez, por ejemplo. Obviamente, cuando hablamos de retail, ahí aplica. Sistemas de vigilancia, de seguridad, también aplica. Sistemas de control, por ejemplo, en plantas de manufactura, también aplica. En casi cualquier cosa que ustedes se imaginen, ahí la inteligencia artificial nos está ayudando a hacer predicciones más precisas. ¿Listo? Como les decía, se están generando una enorme cantidad de datos todo el tiempo, a unos volúmenes que son absolutamente imposibles para que nosotros como humanos los podamos comprender y digerir. Entonces la inteligencia artificial nos está ayudando a extraer información muy valiosa de ese mar de datos que de otra forma pues sería imposible que los procesáramos. A veces, por ejemplo, detectar anomalías se hace muy difícil precisamente por la cantidad de datos que hay. Y en general, nos ayuda, por ejemplo, a crear estrategias personalizadas a pesar de que tengamos millones de usuarios. Y es el ejemplo que les daba ahorita, es una buena representación. Cuando pensamos en Netflix, pues no es que alguien se siente a mirar cuáles son mis gustos y entonces a partir de eso crea una lista de cosas que de pronto me gustan. No, hay un montón de algoritmos detrás, de sistemas de recomendación que de acuerdo a mi comportamiento evalúan qué es posible que me guste y me pueden ofrecer algo personalizado, pero lo están haciendo a escala. Así como lo hicieron conmigo, lo hicieron con otros millones de usuarios. ¿Listo? Entonces las ventajas son muy obvias y por eso es que se ha ganado un papel muy importante en las tecnologías que usamos en el día a día. Cuando hablamos de tendencias tecnológicas, nosotros vemos, por ejemplo, la evaluación que hacía Gartner en el 2019. Y en el 2019 se decía, hombre, la inteligencia artificial va a estar en muchas cosas, ¿cierto? Y si ustedes ven cada uno de estos ítems que hay acá, pues
todos tienen que ver algo con inteligencia artificial y se hablaba de unos números muy impresionantes en las proyecciones que se iban a hacer. Pero más allá de esto, miren las tendencias que se proyectaron para el 2020. Si ustedes miran cada uno de estos ítems, se van a dar que el único en el que aparece explícitamente la inteligencia artificial es en este último de acá. Entonces ustedes se preguntarán, hombre, ¿qué pasó? ¿Ya dejó de ser importante? No, no, no realmente, al contrario. Ya se da por hecho que las empresas están asimilando la inteligencia artificial. Ya no es algo que sea una tendencia, ya se da por entendido que las empresas lo tienen que asimilar. Listo. Y esto fue a principios del 2020. Seguramente en un par de meses, cuando salgan las tendencias del 2021, veremos algo muchísimo más avanzado que esto, donde ya la inteligencia artificial es una obviedad. Listo. Muy bien. Mucha gente se pregunta y realmente los atormenta pensar cómo va a impactar la inteligencia artificial en la vida diaria, más allá de que nos faciliten ciertos procesos. Por ejemplo, una de las preguntas más usuales es, bueno, ¿y el trabajo? Bueno, ¿y la ética? Bueno, ¿y el gap social entre los que tienen más y los que tienen menos? O entre los países más desarrollados y los países menos desarrollados. Y todas estas son preguntas muy válidas. Si nosotros hacemos una revisión muy rápida y muy superficial a lo que hay en literatura, vamos a encontrar perspectivas desde todos los ángulos. Desde la ciencia hay un montón de debate con esto que seguramente lo han escuchado. Por ejemplo, Elon Musk ha sido muy vocal diciendo que la inteligencia artificial es una gran amenaza para la sociedad. Desde la historia, personajes como Harari en su serie de Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones, no es que el libro se trate de eso, pero lo menciona porque lo ve como algo que va a impactar muchísimo. Desde la economía, la sociología, desde el periodismo se han publicado un montón de cosas y por supuesto desde la filosofía, porque esto afecta realmente las posibilidades de cómo va a continuar la sociedad humana. Entonces hay un montón de versiones encontradas de si esto es bueno, de si esto es malo y desde diferentes facetas de la vida cotidiana. Las conclusiones en realidad tienden a confluir a que, pues, hombre, hay unas posibilidades fabulosas de que esto nos lleve a una utopía, pero también hay unas posibilidades muy peligrosas de que esto traiga unos riesgos enormes. La conclusión en realidad suele ser que lo más posible es que sea un punto intermedio y va a depender muchísimo de lo que nosotros como sociedad hagamos con todas estas posibilidades. Finalmente, esto solamente son herramientas y dependerá del uso que les demos. Innegablemente, esto es un elemento de disrupción. Hay un montón de trabajos que van a desaparecer y ya vamos a hablar un poquito de eso. Y eso va a cambiar la forma en la que la sociedad funciona. Pero finalmente, y esto tal vez es lo más importante aquí, es que depende de nosotros como sociedad y como individuos cómo actuemos frente a todos estos cambios. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué podemos hacer? Una de las cosas que es muy importante y a la que no se le ha dado tanta importancia como se merece es hacer un debate sólido y serio sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en la sociedad. Es algo, por ejemplo, en lo que nosotros como sociedad podemos influir bastante. Muy bien, les decía que esto va a afectar mucho el trabajo y la gente se pregunta mucho en esto. Mi trabajo va a existir en un futuro, en 5, en 10 años, en 20 años. Para explicar eso, a mí me gusta mucho la interpretación que hace Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee es alguien que ha estado muy metido en la inteligencia artificial. Actualmente maneja un fondo de Venture Capital en China para este tipo de empresas de tecnología. Y él divide en cuatro como el espectro de los trabajos, ¿cierto? Y los vamos a ver acá. Entonces, el primer espectro, perdón, el primer grupo de trabajos es trabajos que son muy sociales, es decir, requieren mucha interacción entre las personas y requieren creatividad. Eso lo vamos a llamar la zona segura. La inteligencia artificial no se va a meter acá, no, la inteligencia artificial se va a meter en todas partes. ¿Qué es lo que pasa? Que esos trabajos no van a desaparecer en consecuencia de que haya una inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial pues va a ayudar ahí, pero no va a transformar demasiado. Hay una segunda zona que se llama la zona de transformación, que es donde todavía se necesita una interacción social muy alta,
pero ya no es tanta creatividad, sino más orientado a la optimización. Son trabajos que se van a transformar en su core. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo va a seguir existiendo, pero la forma en que funcionan va a ser completamente distinta. Y ya vamos a ver un par de ejemplos al respecto. La tercera zona, donde necesitamos mucha creatividad, pero no interacción social, es algo que se denomina el slow creep o zona de arrastre lento. ¿Eso qué quiere decir? Que la inteligencia artificial en este momento no es capaz de apropiarse de esos trabajos porque todavía no está tan evolucionada, pero eventualmente es muy posible que sí sea capaz de hacerlo. ¿Listo? Y finalmente tenemos la zona de riesgo, como se la podrían imaginar, que es donde la inteligencia artificial ya está reemplazando trabajos, ¿cierto? Eso ya no es en el futuro, ya no es en unos años, es actualmente está reemplazando trabajos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Aquí tenemos las mismas cuatro zonas y vemos que, por ejemplo, en la zona segura tenemos cosas como los trabajadores sociales o los psiquiatras o los relacionistas públicos. Miren que todas estas carreras requieren un montón de creatividad y de interacción con las personas. Entonces, como dijimos ahorita, ahí es posible que la inteligencia artificial cree herramientas que les ayuden a hacer mejor su trabajo, pero no va a afectar mucho esos roles. Cuando miramos la segunda zona, la zona de transformación, vemos cosas como por ejemplo los médicos. Y entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo que los médicos? Y en realidad no es algo tan raro. Piénsenlo de esta forma. Cuando uno tiene una enfermedad grave, le hacen un examen y alguien tiene que interpretar ese examen. ¿Cierto? Si una máquina puede darme un diagnóstico mucho más preciso que el de una persona, pues que podría ser un profesional, pues vamos a querer que sea la máquina la que haga el diagnóstico. Pero, por ejemplo, si el diagnóstico no vamos a querer que sea una máquina la que nos informe una situación desafortunada. Vamos a querer a alguien que nos acompañe en ese proceso, que nos dé guía, que nos asesore y que tenga una cierta sensibilidad en cómo se relaciona con nosotros. Algo parecido pasa con el profesor. Las estrategias de educación probablemente las puede hacer más rápido una máquina, mucho más personalizadas, y el profesor se puede dedicar, en lugar de preparar esos materiales personalizados, a acompañar a los estudiantes. Entonces miren que la forma en la que funciona estos trabajos de acá cambia sustancialmente, o sea, en su fundamento, en su core, se transforma, es otra cosa distinta, pero el rol sigue existiendo. Cuando vamos a la zona de arrastre lento, vemos cosas como los científicos y los artistas, que están muy lejos, necesitan mucha creatividad, las máquinas no están allá, aunque ya hay algunos desarrollos. Seguramente ustedes han visto desarrollos que permiten, por ejemplo, componer música y lo hacen bastante bien. Y algunos otros que utilizan transferencia de estilo para reproducir estilos de pintores como Van Gogh con fotografías actuales, ¿cierto? Eso existe, se está desarrollando, pero todavía le falta mucho. Y finalmente vemos cosas como por ejemplo un traductor. Estoy seguro que todos aquí han usado seguramente Bing Translate y algunos pocos Google Translate, pero todos hemos usado un traductor. Eso es algo es una herramienta de nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, miren que estas profesiones van perdiendo terreno frente a los desarrollos que hay, porque son pues desarrollos que ya funcionan bastante bien. De manera similar, un telemercadeo. Con seguridad a todos nos ha tocado alguna vez que suene el teléfono, contestamos y una máquina nos empieza a hablar, ¿cierto? En lugar de ser una persona. Muy bien, esto se puede ver desde otra perspectiva. Por ejemplo, si cambiamos este eje de creatividad y optimización, lo reemplazamos, por ejemplo, por destreza. ¿Qué tan fácil o qué tan fina se necesita esa destreza para manipular el mundo? Los objetos reales. Por ejemplo, miren que desde esta perspectiva, un estilista, alguien que manipule el cabello, pues es muy difícil que una máquina haga eso con ese nivel de cuidado, ¿cierto? Pero si nos vamos, por ejemplo, a mirar los conductores, ya existen los vehículos autónomos. Eso no es algo del futuro, como les decía, es algo que ya existe, que ya está pasando, que ya lo tenemos encima. ¿Listo? Entonces, espero que con esta parte les haya podido dar una perspectiva de lo que se espera. Obviamente, esto no está escrito en piedra, esto podría cambiar, es simplemente una posibilidad que en mi concepto es algo bastante acertado de cómo puede afectar esto el trabajo en un futuro cercano. Muy bien.
Pueden estar preguntando, ok, listo, todo eso está muy bien, pero cuando yo voy a pensar en inteligencia artificial, por ejemplo, si tengo una empresa o si quiero asesorar a mi empresa para que empiece a apoderarse o a personarse de toda esta transformación, ¿qué necesito para hacer inteligencia artificial? Entonces, lo primero es comprender que estos desarrollos no son desarrollos lineales. Cuando hablamos de programación anteriormente, pues teníamos el punto A, el punto B y hacíamos la línea recta y vamos a ir hacia allá. Aquí no, aquí necesitamos hacer una interacción, ¿cierto? Y esa interacción es cíclica y va a ir mejorando los modelos que vamos a ir desarrollando. Y tiene 4 pilares muy puntuales, muy bien establecidos, que son entender el negocio, es decir, yo no puedo entrar a hacer un modelo si no entiendo qué estoy haciendo, cuál es el objetivo que quiero cumplir. Obviamente voy a necesitar datos, esto se los dije en la tercera diapositiva, los datos son los que nutren todo esto, hay que ver qué datos hay disponibles, cuál es su calidad, si tenemos suficientes, etcétera. Ahí ya, una vez que tengo el entendimiento y tengo los datos, ya sí puedo empezar a hacer el modelamiento. Y una vez haya hecho el desarrollo, pues tengo que pensar cómo voy a llevar eso a producción, porque si yo hago un modelo muy bueno, pero solamente lo puedo correr yo como científico de datos en mi computador personal, pues a nadie más le va a servir y no va a generar ningún valor. Y puede que les suene trivial, pero créanme que a muchas empresas les pasa. Logran hacer los desarrollos con buenas métricas y todo, y no son capaces de hacer el despliegue y el modelo se queda guardado y nadie lo utiliza. ¿Listo? Como pueden ver, hay flechas para todos lados. ¿Por qué es eso? Porque yo puedo estar haciendo el modelamiento y cuando estoy haciendo el modelamiento me doy cuenta que realmente no había entendido el objetivo del negocio o encontré un objetivo de negocio que era más importante de lo que yo estaba pensando inicialmente. O me doy cuenta que los datos no son suficientes o que hay un error en los datos, ¿cierto? Entonces miren que es necesario que esto sea un ciclo iterativo e interactivo con los diferentes actores. No es que se encierre el científico de datos solo a hacerlo, sino que tiene que estar en continuo contacto con los demás actores. Listo. Hablando entonces de los científicos de datos, pues obviamente no son los únicos involucrados acá. Va a haber otros roles muy importantes, como el ingeniero de datos, que es el que tiene que preparar toda la información que va a consumir el científico de datos. El analista de negocio, que es el que entiende cómo es que debe funcionar el negocio, cuáles son las preguntas de negocio que quieren responder, los objetivos que se tienen. Y tiene que haber un tomador de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que tenga la capacidad de remover los obstáculos que los otros roles se van a encontrar en el camino, porque siempre sucede que la información no se las pasan, que la gente no está yendo a las reuniones, son cosas muy burocráticas, pero son críticas al momento de hacer un desarrollo de inteligencia artificial en el mundo real. Y por supuesto, están los usuarios funcionales. Esta gente no se puede dejar por fuera y a veces se comete ese error. Pero estas son las personas que finalmente tienen que usar la aplicación. Son los que su trabajo se va a transformar una vez se hayan hecho esos modelos. Entonces, si estas personas no se tienen en cuenta, su conocimiento, sus expectativas, su forma de trabajar, si eso no se tiene en cuenta, el proyecto va a fracasar con toda seguridad. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar entonces ahorita a hablar de cuáles son los tipos de inteligencia artificial. Si ustedes recuerdan al principio, les dije, hombre, eso de que los robots asesinos se tomen el mundo, eso pues probablemente nunca pase y estamos muy lejos de siquiera tener la posibilidad de que eso llegue. La inteligencia artificial se suele dividir en varios tiers, digamos, en varios niveles, si lo quieren. La primera es la inteligencia artificial estrecha, la que ven más abajo. En esta tenemos aplicaciones que son extremadamente poderosas para tareas muy puntuales. Es decir, vamos a hacer una inteligencia artificial que juegue ajedrez. Ok, es poderosísima solamente para jugar ajedrez o algunos otros juegos similares. O vamos a hacer un sistema que sea capaz de reconocer rostros. Es buenísimo, pero solamente para detectar rostros. Si a la que detecta rostros la quiero poner a que juegue ajedrez, no es capaz. O sea, por arquitectura del modelo no va a ser capaz de hacerlo. Listo. Eso nos lleva al segundo nivel, que es la inteligencia artificial general. Esta todavía no existe. Hay algunas empresas que están tratando de hacer desarrollos y empezar a hacer pinitos en esa dirección. Y es la inteligencia artificial que debería funcionar como funciona la inteligencia humana.
¿Eso qué quiere decir? Que es una inteligencia que es capaz de aprender cualquier cosa que le vayamos a enseñar. ¿Listo? Como les digo, eso todavía no existe. Una de las teorías pues, que está bastante aceptada es que una vez se alcance la inteligencia artificial general, vamos a estar muy, muy cerquita de tener una superinteligencia, una inteligencia que supere vastamente las capacidades humanas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué se cree eso? Piénsenlo de esta forma. Si las máquinas fueran capaces de tener el nivel humano, pues si ponemos esas mismas máquinas a diseñar nuevos sistemas de inteligencia artificial con la velocidad que son capaces de ejecutar sus procesos, pues muy rápidamente van a mejorar una que es un poquito mejor y esa va a diseñar otra que es otro poquito mejor y la teoría dice que eso va a explotarse. Eso es lo que se conoce como la singularidad. Pero no nos vamos a detener ahí. Esas son cosas pues que en el futuro tal vez sucedan o tal vez no. Nos vamos a enfocar en la inteligencia artificial estrecha y dentro de esta vamos a ver varios tipos, ¿cierto? El aprendizaje supervisado, no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Seguramente muchos de ustedes ya conocen algunos de estos conceptos, pero para los que no vamos a revisarlos rápidamente. ¿Qué es aprendizaje supervisado? El lenguaje muy coloquial, es decir, hombre, yo le enseño al modelo qué es lo que quiero, pero no le digo cómo lo va a hacer. Yo simplemente le digo, esto es lo que yo quiero, mire a ver cómo lo hace. Entonces, en este ejemplo, pues muy didáctico que tenemos acá, si yo le muestro sillas y animales, muchas sillas, muchos animales, y a cada uno le digo, esto es una silla, esto es un animal, una silla, un animal. Y es nuevo, él debería ser capaz de decirme, ah, sí, eso es una silla. ¿Cómo? No sé, eso internamente hizo las asociaciones al momento en el que entrené el modelo. ¿Listo? Y por eso se llama aprendizaje supervisado, porque le estoy dando los ejemplos con las respuestas. Otra forma de verlo es, yo le doy una serie de ejemplos, lo que les decía ahorita, las sillas y los animales, y de cada ejemplo le digo qué espero que él me responda qué es. Ah, para este ejemplo esto es una silla, para este ejemplo esto es un animal. ¿Listo? Cuando le muestro algo nuevo, él debería ser capaz entonces de retornar el valor esperado, ¿cierto? Ejemplo sencillito. Le muestro un montón de datos, de estos datos le digo todos esos son manzanas, cuando le muestro una nueva foto, él me debería decir, ah, sí, yo ya conozco eso es una manzana. Obviamente, en el mundo ideal esto funciona, es que no le doy la misma foto de la manzana, sino otra foto de otra manzana. ¿Listo? Muy bien, ese es el concepto en términos muy coloquiales del aprendizaje supervisado. Ejemplos en el mundo real, porque la idea no es que nos quedemos en lo teórico. ¿Dónde vemos esto de verdad? Por ejemplo, les mencionaba el caso ahorita, cuando vamos a hacer un préstamo, los bancos nos evalúan qué tan posible es que nosotros no les paguemos. Y eso es un ejercicio de clasificación. Hay varias formas de hacerlo, pues, pero una de las formas de hacerlo es con clasificación y es bastante usada. Y simplemente eso me da una probabilidad de que yo pague o no pague. Y dependiendo de esa probabilidad, el banco dice esta persona tiene tal nivel de riesgo y con ese nivel de riesgo pues le asigna unas tasas de interés. Otra parte donde se usa mucho es, por ejemplo, en la detección de anomalías, aunque eso se podría argumentar que no es exactamente clasificación, pero digamos que simplificando los conceptos lo vamos a tomar así. Probabilidades en un juicio. Existen sistemas, aunque han sido criticados, en los que se ha usado esto, tratar de predecir cuál va a ser el fallo de un juez, por ejemplo. Por ejemplo, algo más light, tratar de predecir si una foto es de un perro o de un gato. Todos esos son ejemplos de clasificación. Para hacer esto, en todos los casos, le tuve que haber mostrado un montón de ejemplos para que el sistema aprendiera a hacer la clasificación. Ahora, si vamos a hablar de regresiones o series de tiempo, ¿qué tal en el ámbito médico? Si tenemos un electrocardiograma o un electroencefalograma y con eso queremos predecir qué es lo que sigue y a partir de eso determinar, hombre, esta persona va a tener un ataque cardíaco, un ataque de epilepsia. Hay desarrollos bien interesantes al respecto. Y por supuesto, pues hay muchísimas más aplicaciones, como por ejemplo en el mundo de las acciones. ¿Listo? Ahora, no estoy diciendo que se prediga cada uno de las oscilaciones, porque es imposible, al menos hasta ahora lo ha sido, pero las tendencias en general sí se pueden predecir. ¿Listo? Algunos ejemplos entonces en el mundo real. El aprendizaje no supervisado. En términos coloquiales, una vez más, yo le entrego un montón de datos a mi algoritmo
y le digo, mira a ver qué encontrás ahí. ¿Por qué? Pues porque no tengo variables de respuesta. Es más, no sé cuántos grupos hay ahí. Ni siquiera eso te puedo decir. Analiza los datos y decime a ver qué hay. Ejemplo sencillo, yo le entrego un montón de fotos y le digo, encontrame qué grupos hay, y él me puede decir, ah, sí, vea, encontré estos y encontré estos. Él no sabe que estos son manzanas, duraznos y bananos, eso nos toca a nosotros como analistas, ya sea de negocio o científicos de datos, pues entrar a ver si eso tiene sentido o no. Listo. Miren que en realidad, pues esto es un ejemplo supremamente simplista, pero él podría haberme dicho, vea, todos estos son un solo grupo porque tienen una forma como redondeada, mientras que estos tienen una forma alargada, entonces estos son otro grupo. Miren que es una posibilidad y tiene sentido. Entonces, en el aprendizaje no supervisado es muy importante que haya la intervención de una persona que sea capaz de darle sentido a esos datos. En el mundo real donde se usa, piensen, por ejemplo, en segmentaciones de mercado. Y vemos aquí un ejemplo súper sencillo. Vemos dos variables, el peso y la edad de unas personas, y le decimos a él, al algoritmo, encuéntreme grupos ahí. Él me podría decir, sí, aquí se ve como un grupo, esto es más o menos otro, y aquí está más o menos otro. Y nosotros como humanos, más o menos lo vemos así, pues sí, ahí más o menos se ve. Pero, ¿qué pasa si no tenemos dos variables? ¿Qué pasa si además tenemos la estatura y tenemos dónde vive y tenemos cuál es su riesgo crediticio y tenemos otras 100 variables? ¿Cómo vamos a visualizar eso? Para nosotros como humanos es imposible, pues se vuelve una cosa que realmente no tiene sentido. Pero para las máquinas no, ellas no necesitan hacer una visualización de este estilo, sino que simplemente de ese mar de datos nos sacan un montón de información que muchas veces no es fácil de visualizar. ¿Listo? Vamos a considerar un tercer tipo, que es el aprendizaje por refuerzo. Aquí en realidad estoy uniendo varias cosas, pero por efectos de simplicidad lo vamos a manejar así. Vamos a considerar el nivel de complejidad que esto puede manejar. ¿Alguien tiene alguna idea del número de átomos en el universo? Tiene que ser un número muy grande, ¿sí o qué? Estamos hablando del orden de 10 a la 79. O sea, imagínense ese número. Muy grande, ¿sí o qué? Pero si consideramos el árbol que nos muestra todas las posibles jugadas del ajedrez, se estima que está del orden de 10 a la 123. Muchísimo más grande, ¿cierto? Y si vamos a ver otros juegos, por ejemplo el shogi, que es un tipo de ajedrez japonés, es todavía muchísimo más grande. Y si vamos a ver el Go, es todavía más gigantesco. Estos juegos hasta hace muy poquito, en particular el Go, se pensaba que las máquinas no tenían cuándo ganarle a los humanos porque el espacio de búsqueda era tan gigantesco, pues que no tenía mucho sentido. Pero resulta ser que no. A través de este tipo de algoritmos, las máquinas fueron capaces de vencer completamente a los campeones humanos, ¿cierto? Y no solamente eso, las máquinas que fueron creándose a partir de eso, más adelante, vencieron a las máquinas anteriores con solamente 24 horas de entrenamiento, ¿cierto? El nivel entonces de sofisticación y de capacidad que estos algoritmos nos ofrecen es gigantesco. Ahora, ustedes dirán, estos son realmente ejercicios, a pesar de que los árboles de posibilidades son muy grandes, son ejercicios muy simples en el sentido de que las reglas son pocas y son fáciles de entender. Y es verdad, esto digamos que de alguna manera son ejercicios de juguete, cuando los comparamos con cosas pues, de la vida real, donde las posibilidades son todavía muchísimo mayores y las reglas no están tan bien definidas. Entonces, considerando eso, podemos abrir una discusión muy interesante de los niveles de madurez. Es decir, todas estas tecnologías que nos están afectando, para bien en general y algunas veces para mal, pues tienen unos niveles de madurez, ¿cierto? Si nosotros lo fuéramos a clasificar a grandes rasgos, diríamos, ok, hay algunas cosas como el aprendizaje por refuerzo y las GANs que todavía están muy tempranas en su desarrollo, aunque ya muestran algunos resultados muy impresionantes. Les hablaba ahorita, por ejemplo, de la inteligencia artificial general, todavía apenas se está empezando a explorar. Pero tenemos otro montón de cosas, clasificaciones, predicciones, visión por computador, clusterización, chatbots,
sistemas de recomendación, traductores, análisis de sentimientos, que ya están maduros. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la definición entonces de madurez? En este caso puntual, me refiero a tecnologías maduras cuando son tecnologías que ya están en uso en las industrias, ¿cierto? A eso es a lo que me estoy refiriendo. Ahora, algunas de estas pues van a ser de aprendizaje supervisado y no supervisado, de acuerdo a la clasificación que les expliqué ahorita. Y algunas de ellas van a tener unos niveles de capacidad que ya son superhumanos, es decir, ya hacen sus tareas mejor que los humanos, y algunas que son menos buenas. Eso no quiere decir que no sean útiles. Por ejemplo, a todos nos ha tocado alguna vez interactuar con un chatbot y pues a veces funcionan bien y otras veces no tanto, ¿cierto? Entonces digamos que su nivel de performance o de desempeño es subhumano, pero aún así son muy útiles y las empresas las usan un montón porque en general sí sirven. Y por supuesto todo el tiempo esto se está desarrollando más y más. Muy bien, en consideración del tiempo, voy a acelerar un poquito, voy a entrar a los casos de uso. En casos de uso, lo que les quiero contar es, ya les hablé un poco de cada uno de estas clasificaciones de inteligencia artificial donde se están usando en el mundo real, pero voy a entrar un poquito más en ese detalle. Y voy a abrir esta sección de la presentación hablando de los sistemas de recomendación, ¿cierto? Ya los había mencionado ahorita, Spotify, Netflix, las plataformas de compras como Mercado Libre, como Amazon, pues usan esto todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué están haciendo? Están tratando de entender el comportamiento de los usuarios y a partir de eso hacerles recomendaciones que sean más pertinentes, ¿cierto? Si por ejemplo a mí no me gustan las telenovelas colombianas, mexicanas o las que quieran, pues si a mí Netflix me empieza a recomendar eso, no me va a hacer mucha gracia, ¿cierto? Y por eso, por la aplicación de estos sistemas de recomendaciones, que empezamos a ver que Spotify nos recomienda ese rockcito que sí nos gustaba, o esa música ya más, en mi caso más ochentera o noventera, que me gusta más, ¿cierto? Me recomienda eso, no me recomienda, por ejemplo, un reggaetón. Eh, Gracias a esos sistemas. Entonces, ahí lo vemos claritico, en la vida real, estos sistemas ya en uso. Visión por computador. Es un tema que me gusta mucho y en donde hay pues algunos de los avances más importantes y más impresionantes de la inteligencia artificial están en esta área. Yo les hablaba ahorita de clasificaciones. Entonces, un clasificador para visión por computador, por ejemplo, sería capaz de decirme, esa foto es una foto de un taxi. Pero pueden ir mucho más allá. Puede, por ejemplo, en una foto decirme, vea, en esta foto hay dos buses, un carro y dos ciclistas. Y no solamente decirme eso, sino decirme, vea, los buses están en esta parte el carro está acá y los ciclistas están acá, ¿cierto? Que eso ya lo llamamos detección. Pero pueden ir todavía más lejos. Estos sistemas se han vuelto tan poderosos que me pueden decir, vean, no solamente están esos dos buses, sino que estos píxeles en particular son el bus y estos píxeles azules son el carro y estos verdes son los ciclistas, ¿cierto? Y eso ya, ahí ya estamos hablando de una segmentación, me está diciendo cuáles píxeles en particular son de cada una de las clases con las que entrené mi modelo. ¿Listo? En el mundo real, ¿eso cómo se usa? Por ejemplo, inspección de calidad, ¿cierto? Estas botellas pasan a toda velocidad y si alguna tiene un defecto, por ejemplo, que quedó mal tapada, por ejemplo, que el nivel quedó por debajo, por ejemplo, que la botella tiene una fisura, inmediatamente la identifica y la saca de la línea de producción. Eso se usa en el mundo real hace bastante tiempo. Detección y diagnóstico de tumores, ¿cierto? Ya en muchos casos los sistemas de inteligencia artificial superan la capacidad humana para hacer este tipo de detecciones y ya están en uso, hace mucho, ¿cierto? Y cada vez se adaptan más y más y más porque cada vez se mejoran más estos algoritmos. Reconocimiento facial es algo que pues, es una tecnología muy poderosa, que funciona muy bien, que tiene consideraciones éticas muy importantes, ¿cierto? Por ejemplo, en el ámbito de la discriminación, de la persecución política, pero desde el punto de vista técnico es algo donde se está usando la visión por computador hace algún tiempo y cada vez con más frecuencia y con mayor éxito. Y por supuesto, están los vehículos autónomos. Obviamente, estos vehículos no dependen únicamente
de la visión por computador, es uno de sus sistemas, pero es uno de los más importantes. ¿Listo? Entonces, miren que esto está en la salud, en la seguridad, en el transporte, en la producción, en todas partes están este tipo de tecnologías. Otra área muy grande, el procesamiento del lenguaje natural. Ahorita mencionábamos la traducción automática, es algo que se usa en el día a día. Los chatbots, ya también hablamos un poco de ellos. El filtrado de emails, hace mucho tiempo lo tenemos en todos los sistemas, ¿cierto? Por eso recibimos menos spam y menos correos del rey muerto en África que nos dejó toda su fortuna y demás, ¿cierto? El análisis de sentimientos es algo que cada vez usan más las empresas para entender la percepción de sus clientes, que sus clientes tienen de ellos. Y por supuesto, en nuestros celulares todo el tiempo está en uso el texto predictivo, ¿cierto? Que funciona mejor dependiendo de cómo tengas configurado tu celular, el lenguaje que estés utilizando, etcétera. Pero independiente de eso, es algo que tenemos en nuestro día a día. Listo, entonces miren que son un montón de aplicaciones. Esto, por supuesto, solo son algunas. Y tenemos otras áreas que, digamos, son menos obvias, menos conocidas, pero que pueden hacer un impacto importante. Miren, por ejemplo, estos resultados de la Universidad de Stanford en diferentes casos, donde la idea es que los sistemas de inteligencia artificial hacen la descripción de la fotografía. Y aunque yo las traduje acá, porque obviamente pues las hacen en inglés, miren que las descripciones son muy acertadas. Hombre con camiseta negra toca la guitarra. Sí, eso es. Perro blanco y negro salta sobre una barra. Sí, efectivamente. Y así, si las leen todas, pues van a ver que las descripciones son bastante buenas. Alguien podría hacer el cuestionamiento, bueno, pero pues, ¿y eso para qué? Si ya lo estamos viendo, pues es obvio que eso es. Y la verdad es que a veces tenemos que pensar un poquito fuera de la caja, ¿cierto? Hay una aplicación, por ejemplo, en Microsoft que a mí me gusta mucho, que se llama Seeing AI. Y lo que hace es que pretende ayudarle a las personas con visibilidad reducida. Una de las funcionalidades que tiene es la descripción de escenas, ¿cierto? Entonces, una persona que tenga una visibilidad muy reducida toma la foto y el dispositivo le describe qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene al frente. Esto también se puede utilizar para otras cosas. Por ejemplo, cuando esta persona va a recibir dinero, por ejemplo, le van a pagar o le van a dar una de vuelta, le dice, está recibiendo tantos billetes de tanto, eso es tanta plata en total. O le dice, esta persona que tienes al frente, la tienes registrada, es tu amiga y pues es efectivamente la persona que crees que es. O, por ejemplo, leer códigos de barras, o, por ejemplo, escanear un texto y que le diga qué es, o incluso que le diga en las redes sociales, esta es una foto de tal persona y lo que dice es esto y aquello. Eso es algo que ya existe, es un producto de Microsoft. La idea no es hacerle pues, propaganda, simplemente es el único producto que conozco que ya haga eso a nivel comercial, seguramente hay otros, pero la idea es, piensen que ese tipo de descripción de escenas es la combinación de varias técnicas o de varios conceptos dentro de la inteligencia artificial que puede ayudar muchísimo a personas que de pronto en un primer instante no sea tan obvio. A mí mismo me pasó y se los digo pues con toda humildad, yo cuando vi el paper de la Universidad de Stanford dije, ¿qué es esto tan bacano? ¿Pero para qué? ¿Cierto? Y aquí pues efectivamente varios meses después me encontré este otro producto y efectivamente es un uso súper bacano de algo pues que no había considerado yo. Muy bien. Para cerrar esta primera parte de la presentación, quisiera tocar los principios de la inteligencia artificial responsable, ¿cierto? No me voy a detener mucho acá, aunque es un tema muy importante, pero quisiera también darnos espacio para contarles sobre los desarrollos. Sé que a les interesa también ver eso. Entonces, simplemente la invitación es a que consideren estos principios cuando hagan sus desarrollos de inteligencia artificial o cuando estén evaluando otros desarrollos de otras personas, ya sean código, ya sea productos. Primero, los sistemas de inteligencia artificial deben ser justos. Y esto pues es un tema súper importante y a veces suena como muy trivial, pero muchas veces lo que pasa es que los datasets que utilizamos para crear los sistemas tienen sesgos y no son sesgos necesariamente malintencionados. Por ejemplo, yo hago mi reconocimiento facial y lo entrené con un dataset de fotos de personas, pero resulta
que todas las fotos que habían en el dataset eran de hombres blancos de 25 a 40 años. Entonces, cuando aparece una mujer afroamericana o un hombre asiático, el sistema se confunde. Grave, ¿cierto? Y pasa, hay un montón de ejemplos de esto. Fiabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial deben funcionar de manera confiable. Esto también puede parecer muy obvio, pero piensen y verán que muchas veces la idea es delegarle decisiones a estos sistemas, ¿cierto? Entonces, si estos sistemas le delegamos las decisiones, pero no son confiables, pues pueden poner en riesgo incluso la integridad de las personas. Entonces, es supremamente importante. Privacidad y seguridad. Pues los sistemas pueden ser sujetos de ataques, ¿cierto? Malintencionados, por un lado, y por el otro lado, pues existen cosas como las leyes de protección de datos, GDPR, seguramente muchos de ustedes las han escuchado, que tratan de proteger la identidad de las personas, ¿listo? Entonces esto es súper importante al momento de hablar de inteligencia artificial responsable. La inclusión. Muchos de estos problemas que hemos discutido surgen porque los desarrolladores que estamos haciendo estos sistemas, pues estamos en nuestra pequeña burbuja del mundo y no estamos incluyendo, por ejemplo, más mujeres, por ejemplo, personas con discapacidad, por ejemplo, personas de otras razas, de otras creencias, de otras religiones. Entonces, por ejemplo, en algunas empresas, y en esto Microsoft es pionero y porque le da muy duro, créanme que esto está en el ADN nuestro y nos lo recuerdan en todo momento, pues esa inclusión es fundamental para que estos sistemas funcionen mejor, no solamente en el hecho de que sean más justos, más fiables, etcétera, sino de que su desempeño sea mejor al incluir diferentes perspectivas. Transparencia. Muy importante que si un sistema de inteligencia artificial me hace una predicción, la respuesta al por qué no sea, no es que el sistema dijo, no, los sistemas tienen que ser explicables y empiezan a surgir tecnologías que permiten dar esas explicaciones, aunque el sistema sea un sistema de caja negra, ¿cierto? Eso es un tema súper interesante y que está cogiendo mucha fuerza. Y finalmente está el tema de la responsabilidad. Pensémoslo en términos un poquito trágicos. Un carro autónomo se choca, hay heridos, ¿quién es el responsable? El carro. El carro es una máquina, el carro se destruyó o lo apagaron o lo sacaron de circulación y ya, pero ¿quién tuvo la responsabilidad? El que diseñó el sistema, el que lo implementó. ¿Quién? Al final tiene que ser una persona, porque si no lo podemos extrapolar a casos mucho más graves, como por ejemplo las armas con sistemas de inteligencia artificial. Es una cosa peligrosísima. Si un arma que está diseñada para matar, pues precisamente va y mata un montón de gente y resulta que se equivocó, ¿quién es el responsable? Estos son temas muy delicados que requieren muchísimo análisis, muchísimo pensamiento. Y pues los invito a que le gasten un ratico y le piensen cuáles son sus respuestas al respecto. Muy bien, para cerrar ya esta presentación entonces, tips para las empresas, para el mundo real. Identifiquen los datos que ya tienen. Muchas veces las empresas creen que no tienen los datos y van a ver, y mentiras que sí tienen un montón de datos que no están usando. Datos de facturación, datos, por ejemplo, si tienen un sitio web de cómo la gente navega en esos datos y cómo interactúa con las cosas ahí. Noticias, redes sociales. Hay un montón de información disponible que se puede utilizar. Las personas, si tienen personas calificadas en sus empresas, cuídenlas muchísimo porque hay una guerra por ese talento, ¿cierto? Se las están robando de una empresa a la otra y son personas pues bastante escasas. Y lo tercero es que tengan cuidado cuando llegan muchas empresas pequeñas que están surgiendo con toda la buena intención, pero ofrecen esta vida y la otra, y al momento de ejecutar, pues tienen problemas. Entonces, mi recomendación es que se asesoren bien al momento de optar por una de estas salidas. Muy bien. Hasta acá entonces la primera parte de nuestra charla, donde vimos temas, como les dije al principio, desde fundamentos conceptuales de la inteligencia artificial, pasando por la ética, pasando por cómo esto nos va a afectar en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. Cubrimos muchísimo terreno. Si ustedes pues, tienen preguntas hasta acá, comentarios, algo que nos quieran compartir, es un buen momento para hacerlo. Y mientras tanto, permítanme, voy abriendo la presentación donde les comparto algo sobre los desarrollos ya en el mundo real
que he tenido la oportunidad de realizar con Microsoft. Muy silenciosos. ¿Eso es una buena señal o una mala señal? Sebastián, contanos. Sí, pues yo te iba a preguntar algo que es un poquito más como en el contexto colombiano y Ajá. o sea, cuáles son los principales retos que tiene Colombia al momento de implementar estos algoritmos, pues dado que en Estados Unidos y en China producen datos de forma exponencial y Ujú. acá solamente tenemos como los primeros pilares de todo esto. Entonces, Claro. también cómo solucionamos ese gap que hay. Sí, es una pregunta muy buena. Mm, te la voy a responder en dos partes. Primero me voy a abstraer por un momento del caso de Estados Unidos y China, porque ambos países son una excepción. Ambos países son superpotencias en términos de inteligencia artificial, entonces la comparación no es muy justa. Dentro de mi experiencia laboral, yo tuve la oportunidad de trabajar en Bélgica varios años y tuve la oportunidad de trabajar en Finlandia también por un buen tiempo en temas de inteligencia artificial. Y entre lo que me tocaba hacer, sobre todo en Finlandia, era visitar empresas muy grandes y reunirme con los C-levels de esas empresas y explicarles pues qué era lo que nosotros les podíamos ofrecer en inteligencia artificial y para dónde iban las tendencias y qué opciones tenían dentro de lo que ellos querían hacer. Uno supondría que Finlandia, uno de los países con los mejores índices de educación, pues estas son cosas triviales, esta gente se las sabe todas. Pues no, pues no, resulta que encuentra uno de todo. Encuentra empresas avanzadísimas donde la gente sale y te dice, yo quiero esto así, 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 con estos parámetros, considerando estas arquitecturas, todo perfecto. Y hay otras que te piden 3 kilos de inteligencia artificial, no tienen ni idea qué te están pidiendo, solamente quieren decir que están haciendo inteligencia artificial. Entonces, ese mismo escenario nos lo encontramos en Latinoamérica, ¿cierto? Yo actualmente desarrollo proyectos desde Canadá hasta Chile, en lo que ustedes se imaginen, desde centrales nucleares, oil and gas, defensa, impuestos, retail, lo que quieran. Y la verdad es que varía muchísimo. Y algunas empresas están muy maduras, la mayoría no tanto, pero en ningún caso se encuentra uno como que no tengan ni idea. Entonces, eso es lo primero. El modelo conceptual de las personas, de dónde está la situación en términos de inteligencia artificial, dónde están nuestras empresas, no está tan atrás como inicialmente podríamos creer. También dentro de la zona a la que yo atiendo en Microsoft, atiendo a Estados Unidos y el nivel de madurez promedio es similar realmente en términos conceptuales. Ahora, yendo a tu pregunta puntual de los datos, efectivamente, la cantidad de datos que generan países como China pues son completamente incomparables, incluso muy por encima de lo que lo hace Estados Unidos. Y en este respecto les recomiendo mucho uno de los libros que les puse en la presentación, el libro de Kai-Fu Lee, que se llama AI Superpowers. Muy recomendado y habla precisamente de ese tema. Ahora, las empresas, como les decía, muchas veces tienen más datos de los que creen. Si nosotros quisiéramos hacer desarrollos de deep learning desde cero, que son desarrollos que requieren muchísima data, posiblemente no los podemos hacer en la mayoría de las empresas. Pero si nosotros pensamos en el machine learning tradicional, o en técnicas como la transferencia de conocimiento, donde un modelo se preentrena con unos datos y se termina de entrenar con un dataset más pequeño, enfocado pues al caso puntual, es perfectamente posible hacerlo. Entonces, esa diferencia, aunque existe, no es un gap tan enorme como generalmente nos imaginamos, pero sí existe, indudable. ¿Cómo podemos solventarlo? Yo pienso que es una cuestión cultural hasta cierto punto. Me refiero, cuando digo cultural, me refiero es a que a medida que las empresas asimilen el uso de estas tecnologías, van a entender cada vez más la importancia que tienen esos datos que a veces no están capturando, ¿cierto? Y a medida que logren eso, pues van a invertir más en poder capturar esos datos para que sus modelos siguientes pues, vayan mejorando. Pienso que es una necesidad de mercado y la mayoría de las empresas, al menos las empresas grandes en Latinoamérica,
ya son conscientes de eso. ¿Con eso te respondí la pregunta, Sebastián? Sí, me queda muy claro. Muchas gracias. Excelente, súper bien. Listo, ¿hay alguna otra pregunta o entramos a los ejemplos? Bueno, que Cayo Eh, otorga, voy a ir pasando, Ricardo, recuerda. Ah, dale, dale. No, justo les iba a decir que me pueden interrumpir en cualquier momento, decime. gracias. No, pues yo tenía más dudas acerca de cómo es el proceso de selección eh, para un data scientist en tu empresa. Claro. Listo, Daniel. Mira, si quieres, eso es el tipo perfecto de preguntas para la tercera parte de nuestra conversación. Si quieren, vamos rápido por los ejemplos y ya abrimos el foro para que tengamos esa discusión con más calma. ¿Les parece? De una. Vale. Gracias. Listo. Bueno, entonces les voy a mostrar, pues, en esta presentación hay varios ejemplos, yo me voy a centrar probablemente en los tres primeros, eh, y después más bien creo que de pronto es más enriquecedor tener esa conversación abierta, y de hecho me gusta más que mostrarles slides. Entonces voy a ir pasando rápido. Obviamente, una vez más, me interrumpen sin ningún drama y lo conversamos si tienen alguna duda o alguna inquietud. Bueno, lo primero que tuve que hacer cuando entré a Microsoft, y por cierto, pues yo tengo bastante tiempo trabajando con inteligencia artificial, pero en Microsoft llevo pues cerca de año y medio nada más. Eh, me ha tocado moverme bastante en diferentes áreas, como les conté ahorita, pero lo primero que me encontré fue una empresa en Estados Unidos necesitaba incrementar la precisión con la que analizaba los vehículos. Era una empresa, en esta presentación por supuesto no les puedo mencionar los nombres específicos, pero una empresa que controlaba carreteras. Háganse de cuenta, la que controlaba los peajes y tenía que darle servicio de manutención a las carreteras. Entonces lo primero que hice fue un contador de vehículos, ¿cierto? Eh, y esto pues lo hice utilizando Python con herramientas pues muy estándar de detección de elementos en video, ¿cierto? Y me tuve que inventar esto desde cero. Fue el primer proyecto, de hecho lo recuerdo con mucho cariño. Listo. Entonces, miren que es una aplicación que en realidad se podría extrapolar a muchas cosas. Pues aquí está contando carros, buses y motos, pero en realidad pues podría contar personas, no sé, jirafas, leones, lo que a ustedes les ocurra, ¿cierto? Y está contándolas en diferentes direcciones. Las está contando para un lado, las que van hacia arriba, y las va a contar las que pasen hacia abajo también. Eventualmente en este videito pasa un carro, ahí viene, pasa un carro para abajo y van a ver que en la parte negra se va a incrementar el conteo. Listo. Y esto pues obviamente lo repetí en varios escenarios distintos, ¿cierto? En el anterior pues veíamos que pasaban de a un hito, aquí ya pasan varios mucho más pegados unos de otros, en las dos direcciones. Miren que en el desarrollo lo que se hizo es que habían unas áreas donde se contaba, ¿cierto? Y en el anterior, por ejemplo, el área en la que bajaban los carros era pequeñita a la derecha, aquí son más o menos iguales, y en este tercer ejemplo, me disculpan ahí la zona gris, me quedó un poquito chueco el video, pero pues yo lo adelanto y aquí ya lo ven bien. Y aquí pues son carros que pasan más rápido y las áreas están puestas en partes distintas. ¿Qué es lo bacano de acá? Pues primero utilizar las herramientas ya de deep learning en el mundo real, pero sobre todo, y al menos para mí, es poder pensar fuera de la caja. ¿Cómo soluciono yo un problema de estos? Yo pues no tengo 6 meses para hacer esto, a mí me están dando 1 o 2 semanas, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cierto? Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, es súper bacano uno sentarse, pensar cómo va a solucionar algo y eventualmente, después de darse contra las paredes un rato, pues encontrar que eso sí funcionó bien. ¿Ustedes sí ven el video bien o lo están viendo como frame por frame? Es más, lo Y a veo como veces se traba, pero sí congelado. lo estamos moviendo bien. Listo. Pues el video es un video que corre pues naturalmente, pero dependiendo de la conexión de internet lo verán mejor o peor. Bueno, muy bien. Este fue un primer ejemplo. Después de eso, me tocó un problema distinto, y digamos un problema un poquito particular. Imagínense que ustedes les dicen, detécteme que las personas están utilizando o no el celular,
¿Dónde es esto útil? Por ejemplo, en un lugar donde tengan químicos, ¿cierto? Que obviamente utilizar el celular cerca de un tanque pues, de acumulación de combustible pues es bastante peligroso. ¿Cómo harían eso? Si las cámaras que tienen son las cámaras del circuito cerrado de televisión, nada pues cerquita a las personas, ni de súper buena calidad, nada de eso. Se darán cuenta que eso es un reto, porque normalmente cuando uno habla por el celular, pues lo tiene acá, ¿cierto? A menos que tenga audífonos, en cuyo caso es más difícil todavía. Entonces, miren que el celular no es visible, el celular está tapado entre la cabeza y la mano. Entonces, detectar el celular como tal es muy complicado. Para esto, nos inventamos algo bien interesante. El tipo de imágenes que teníamos, no todas eran así, por supuesto, pero muchas sí, donde teníamos baja resolución, unos contrastes con problemas, artefactos en las imágenes, muy retador. Entonces la propuesta fue, ok, ¿qué tal si no detectamos el celular, sino que detectamos el comportamiento? ¿Cómo el comportamiento? Miren este videito. Vamos detectando a las personas, de las personas detectamos en qué posición están y con esa posición pues podemos detectar si está hablando o no por el celular. ¿Cómo se ve eso en el mundo real? Aquí se los muestro. Esto es un video que está con la velocidad reducida intencionalmente para que puedan ver cómo va cambiando. Entonces, arriba a la derecha les dice, bueno, el modelo cree que esta persona está o no usando el celular, ¿cierto? Cuando son el símbolo verde o el símbolo rojo correspondientemente, y el símbolo amarillo es que no está detectando a la persona por algún motivo, puede ser por efectos de la baja resolución de la imagen. Pero miren que la persona aquí está emulando que habla por el celular o que chatea, y el sistema es capaz de detectar eso, ¿cierto? Entonces fue un desarrollo muy bacano precisamente porque logramos dar una solución a un problema que inicialmente se veía muy difícil de resolver. Yo ya les expliqué cómo lo resolvimos y pues seguramente les parecerá muy obvio, pero en su momento esta empresa había considerado descartar el proyecto porque no veían que fuera posible hacerlo. Entonces fue un proyecto bastante interesante. Miren que aquí la persona está simulando que toma fotos y el sistema es capaz de detectarlo como una infracción a lo que debe o no debe hacer. Pero más adelante vamos a ver que la persona pues guarda el celular y ya el sistema dice, ok, esta persona no está cometiendo ninguna infracción. Listo. Ahí simula que habla. Bueno, en fin. Voy a adelantar un poquito el video. El video es un poquito largo. Obviamente esto era un actor, no era alguien realmente hablando, precisamente por lo peligroso que es. Atrás ven los carrotanques pues, cargando gasolina. Finalmente esta persona entonces se dispone a guardar su celular y se va a retirar de la escena y el sistema dice, ok, esta persona ya está bien, no estaba hablando por su celular. Eh, Perfecto. Listo. Esto fue un desarrollo bien interesante entonces que les quería compartir. Les voy a compartir un tercero y hacemos una pausa para que ya ustedes me digan cómo quieren que sigamos. El tercero es de identificación de herramientas. Vamos a suponer que si ustedes son trabajadores, tienen que entrar a un área restringida y en esa área restringida pues tienen que reportar qué herramientas van a entrar y cuando salgan tienen que reportar qué herramientas sacan. Hacer eso manualmente con una persona revisando pues es muy ineficiente. Entonces mi propuesta fue, ok, ¿qué tal si hacemos un sistema que sea capaz de detectarlas automáticamente? Entonces, por ejemplo, en este caso, que es un caso sencillo, que hay un martillo, ahí lo está identificando, martillo, probabilidad 99.6%, excelente. ¿Qué pasa si tenemos más herramientas? Sin problema, las podemos identificar. ¿Qué pasa si ya tenemos un montón de herramientas pero organizaditas? Perfecto, todavía tenemos rangos de confianza bastante altos. Y finalmente, pues podríamos llegar a escenarios caóticos donde la persona simplemente tire las herramientas ahí y aún en estos escenarios los sistemas pues son capaces de detectar las herramientas, aunque ya con menos confianza. Estos resultados que les estoy mostrando son resultados reales, ¿cierto? Del sistema desarrollado y pues básicamente muestran lo que podemos hacer. Y para esto existen unas herramientas, en este caso pues son los servicios cognitivos de Azure, que permiten hacer este tipo de desarrollos supremamente rápido. O sea, esto es un sistema que cree con dataset incluido, entrenamiento y validación en 24 horas. ¿Listo?
Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Quieren ver más ejemplos o quieren que abramos el foro para la conversación? Este espacio es lo que ustedes quieran. Gracias. Pues si les parece, vemos un ejemplo más y pasamos a las preguntas, que la verdad sí están muy interesantes. Sí, como les digo, es lo que ustedes quieran. Vamos a ver entonces un ejemplito más. Eso fue lo que me dijiste, Emilio, se me recortó un poco. Sí. O si alguien quiere ver más, solo ejemplos, pues también lo que ustedes quieran. Claro, este espacio es para ustedes, díganme. Sebastián. De pronto, no sé si puedes contar como un ejemplo en el cual te incursionaste en todo este campo del data science. O sea, de pronto uno de los primeros ejemplos que hiciste, o sea, como más simple de hacer. No sé si... Sí, perfecto. A ver, la verdad es que, como les conté al principio, yo me metí en este terreno de la inteligencia artificial cuando todavía no estaba de moda. Es decir, yo en el, desde el 2009 estaba tratando de meterme, en el 2012 logré viajar a Europa para hacer mi maestría en su momento y luego mi doctorado en inteligencia artificial. Ustedes recordarán pues que en esa época realmente no era un tema de moda. En esa época se usaba mucho más cosas como máquinas de soporte vectorial, algo de random forest, aunque se siguen usando pues mucho, algo de redes neuronales, aunque no tanto, sistemas gaussianos, bueno. Digamos que en el mundo real, pues más allá de la academia, porque también estuve un tiempo pues en la parte de investigación, en el mundo real, uno de los primeros sistemas que hice era un sistema de predicción para, a ver, ustedes saben que cuando uno utiliza aplicaciones en el celular, esas aplicaciones te muestran, o sea, la aplicación es gratis y la forma, el modelo financiero que ellos tienen es que te muestran ads, ¿cierto? Que pues pueden ser bastante fastidiosas, pero pues así es como funciona el modelo. Entonces, era una empresa que quería predecir cuál era la probabilidad de que una persona viera los ads que le iban a mostrar, porque a la empresa le pagaban no por ad enviado, no por publicidad enviada, sino por publicidad vista. Pero el reto es que los volúmenes de información eran bastante altos y tenían que funcionar muy rápido estos sistemas. O sea, ni siquiera un random forest, que es bastante rápido, ni siquiera era capaz de dar la talla en términos de velocidad para lo que ellos requerían. Entonces, digamos que fue uno de los primeros desarrollos en el mundo real, que no era de visión por computador ni nada, ni deep learning, pero necesitaba mucha creatividad. Y aquí les quisiera compartir algo que yo he asimilado en mi carrera como científico de datos, que muy rara vez lo dice. Si ustedes ven los foros de Machine Learning en todas partes, siempre les dicen, no, usted tiene que saber programar y tiene que saber estadística. Y sí, eso es parcialmente cierto. Bueno, programar, pues sí tienen que saber, pero lo de la estadística es importante que tengan unos fundamentos, indudable, pero no tienen que ser los super expertos. Muchas veces es más importante tener una mente creativa, que sea capaz de encontrar soluciones a los problemas, más allá de saberse una fórmula matemática. ¿Cierto? No, quiero ser claro, no estoy bajándole la importancia a eso, sino que es importante también tener esa concepción porque muchas veces no se la cuentan aún, ¿cierto? Para mí es una de las cosas que más disfruto de hacer esto, como les decía, pensar cómo encuentro una solución a este problema que me están presentando. Digamos que es una mentalidad muy de ingeniero. Entonces, esos fueron algunas de las cosas iniciales que hice, pero hay muchísimo. Por ejemplo, cuando pensamos en los sistemas de los bancos, yo tuve la oportunidad de ser el gerente de analítica de riesgo para Bancolombia, tenía un equipo de 25 ingenieros y científicos de datos, y pues y hacíamos los modelos financieros, bueno, financieros no, los modelos de predicción de riesgo que les describí ahorita, y realmente las cosas para que funcionen no tienen que ser las más complicadas del mundo. Estos son modelos que son relativamente simples,
pero funcionan bastante bien. Entonces, diferentes problemas van a requerir diferentes soluciones. Sebastián, ¿eso te responde? Listo, sí, perfecto. Súper. Daniel, tú tenías ahorita una pregunta y te la dejé en el aire. ¿Nos la quisieras repetir, por favor? Sí, pero pensándolo bien, te quería hacer antes una pregunta. Dale. ¿Cómo fue tu trayectoria educativa para llegar a donde estás? Listo. Mi trayectoria educativa es un poquito pintoresca, digamos. Yo soy ingeniero electrónico. Yo terminé mi ingeniería hace ya bastante rato. Y empecé a trabajar en la industria manufacturera colombiana, ¿cierto? Primero trabajé en Calcetines Cristal, seguramente todos los conocen, así no sea por el nombre de la empresa, así por las marcas que manejan, Jeff y Punto Blanco, y trabajé en el área de mantenimiento un tiempo. Y después de eso me volví el gerente, pues me contrataron como gerente de mantenimiento en otra empresa manufacturera aquí en Colombia, que era parte de una multinacional. En esa época, entonces, pues, como estaba en el área de mantenimiento, yo hice una especialización en mantenimiento industrial. Nada que ver con esto de lo que estamos hablando, aparentemente. ¿Listo? Después de eso, yo dije, hombre, de pronto quiero algo más gerencial, entonces hice otra especialización en gerencia de proyectos, todavía aquí en Colombia. Y más adelante, lo que les conté ahorita, yo dije, hombre, esto pues está muy bien, me pagan bien y todo, pero esto pues no es lo que yo quiero con mi vida. Vendí todo lo que tenía, renuncié a mi trabajo y me fui para Europa a hacer la maestría en inteligencia artificial. Allá, afortunadamente, pues me fue muy bien, me ofrecieron un puesto para hacer el doctorado en inteligencia artificial, me quedé haciéndolo y después ya las otras experiencias que les conté, me fui para Finlandia, ya estuve como jefe del área de inteligencia de machine learning, perdón, de una empresa pues, dedicada a hacer esos desarrollos y después me contrataron de Bancolombia y volví a Colombia. Y luego apareció lo de Microsoft, me ofrecieron una posición y aquí estoy. Listo, esa es como mi trayectoria, digamos, tanto laboral como educativa a grandes rasgos. Y les decía que entre comillas o aparentemente no tiene nada que ver, pero en realidad toda la experiencia que ustedes acumulen laboralmente es aplicable a este tipo de cosas. Obviamente, no les voy a decir que saber de mantenimiento industrial me ayuda para entender una red neuronal, pero sí me ayuda, por ejemplo, para entender los problemas de las empresas, ¿cierto? Para entender cómo una empresa manufacturera, por ejemplo, necesita implantar un sistema de inspección visual automática para hacer más rápido sus procesos, ¿cierto? Entonces, toda esa experiencia en realidad no es desaprovechada y aplica en algún momento a los diferentes retos que me encuentro pues en el día a día. Te respondí, Daniel, y sí, dale con la pregunta siguiente que Sí, tenías. gracias. Sí, la otra era cómo Microsoft, o sea, cómo seleccionan a los candidatos pues, para el Listo. trabajo. Súper válida la pregunta. Mira, la verdad es que no es algo tan estructurado, bueno, no, tan estandarizado. No es algo tan estandarizado. ¿Por qué? Adivina, Daniel, cuántos empleados tiene Microsoft. ¿Cuántos te imaginas? Decí En, cualquier número que tenga a la cabeza. en Colombia o en el mundo. En cualquiera de los dos, decí en el mundo. No, Pero sin hacer trampa, pues, sin como buscar en Google. miles, cientos de miles por ahí. Cientos de miles, ese es el orden de magnitud correcto. Microsoft tiene aproximadamente 150.000 empleados. Entonces, es una empresa bastante grande, obviamente es una empresa global, y eso lo que quiere decir es que tiene muchísimas áreas. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una organización que se llama Servicios, pero hay otra que es Corp, bueno, hay muchísimas, pues en realidad ni siquiera termino de conocer bien todas las que hay, porque son demasiadas y cada una se subdivide un montón de veces. Entonces, dependiendo del manager y dependiendo de la organización a la que pertenecen, los procesos son distintos. Y también son distintos dependiendo del nivel. Por ejemplo,
Si vos vas a contratar a alguien muy senior, probablemente no lo vas a sentar a que haga pruebas técnicas, pues porque su trayectoria en las diferentes industrias ya hablan de lo que esta persona puede ofrecer, pero si es alguien más junior, probablemente sí le hagan unos exámenes que no son exámenes pues como los que uno se encuentra en internet de algunas otras empresas muy grandes, legendarios, pues que le preguntan cuántas ventanas hay en Manhattan, pues tiene que ponerse súper creativo. Aquí no, aquí son exámenes básicos, por ejemplo, para científicos de datos que están empezando su carrera, son exámenes básicos, básicos no quiere decir fáciles, sino simplemente, hombre, vos estás diciendo que sabes programar, ok, entonces parte del examen te va a decir, va a ser en algoritmos. Vos estás diciendo que conoces sobre Machine Learning, ok, te van a preguntar seguramente cómo funciona un Random Forest. Entonces, no son exámenes brutales, tampoco son triviales, ¿cierto? Simplemente, pues hasta donde yo he conocido, son exámenes bastante balanceados que te van a preguntar lo que vos estás diciendo que sabes. Les soy honesto, a mí no me tocó hacer el examen como tal, precisamente por lo que les dije, la posición mía es un poquito más senior, pero sí sé de otras personas que han tenido que enfrentarse a estos exámenes y la evaluación es la que les digo, la evaluación de ellos hacia el examen es la que les digo, pues hombre, no son fáciles, pero tampoco pues es una cosa del otro mundo. Entonces, en términos de procesos de selección, les puedo decir también que hay una página que se llama Microsoft Careers, para que la busquen los que estén interesados, y de hecho, en este momento, Microsoft está buscando científicos de datos. Si quieren, a través del Teams pues, que tenemos abierto, me pueden contactar si quieren más información para que no desviemos la conversación hacia eso. ¿Te respondí, Daniel? Sí, sí, Ricardo, muchas gracias. Perfecto. Veo que alguien más tiene la mano levantada, pero no veo quién es. No, no me aparece. A ver, yo quito la Hola, presentación. soy yo. Dale, Eh, Natalia, cuéntanos. yo tenía una pregunta y es respecto a lo que decías ahorita, como de la importancia de desarrollar esa creatividad o esa intuición para poder abordar los problemas. Entonces, yo te quería preguntar, como tu concepto de si crees que uno como que pues no nace con esa creatividad o con esa intuición, como que es algo que ya uno tiene, o si es algo que uno definitivamente puede desarrollar y puede mejorar, y si sí se puede desarrollar y mejorar, ¿cómo crees que se puede hacer? Súper buena la pregunta, me gusta mucho. Pensé que me había puesto en mute, qué pena, no, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, ahí se escucha. Vale. Me gusta mucho la pregunta, Natalia. A ver, yo pienso que son las dos cosas. Yo pienso que hay gente que indudablemente pues, es más creativa que otra. Eso no quiere decir que entonces ya eso es definitivo para toda la vida, para nada. Eso es como cualquier talento en la vida, ¿cierto? Eso se desarrolla y probablemente la forma más obvia de desarrollarlo es a través de la práctica, ¿cierto? Nadie espera, por ejemplo, que si tú estás empezando tu carrera como científica de datos, para poner un ejemplo aquí, pues ya salgas con la super mega solución pensando out of the box que revolucionó el mundo. Nadie está esperando eso. Seguramente tendrás los talentos para hacerlo, pero realmente nadie se lo espera. Eso viene en gran medida con la experiencia, ¿cierto? Eh, al menos eso es lo que yo te diría desde mi perspectiva. A mí me ha tocado en los diferentes trabajos, pues, cosas muy distintas. Precisamente Emilio se los mencionó cuando les leyó un poquito de mi perfil y es trabajar en ambientes muy distintos, haciendo cosas muy distintas. O sea, desde que me tocara a mí meterme dentro de una máquina a dar almadanazos, a pasar a que me toca sentarme con los C-levels de las empresas pues más grandes del mundo, ¿cierto? De algunas de esas empresas. Entonces eso lo que da es una perspectiva muy amplia y te da más herramientas. Seguramente, si toda la vida solamente hubiera hecho programar sentado solo en una oficina, pues no tendría esa perspectiva. Entonces, es básicamente
tratar de volcar esas otras experiencias a que sean útiles acá. Es un poquito lo que le decía ahorita creo que fue a Daniel o a Sebastián, que les decía, pues hombre, esa fue a Daniel le decía, esa trayectoria finalmente no es perdida. ¿Por qué? Porque te da otras perspectivas que después te van a ayudar. Entonces, volviendo a tu pregunta, Natalia, yo pienso que la práctica es lo que te va a llevar a ser capaz de enfocar esos problemas. Y después de un tiempo, cuando a ti te hablan de un problema, tú te sientas con una empresa y ellos te empiezan a describir las necesidades que tienen, tú inmediatamente vas mapeando, esto se podría hacer así, yo podría aplicar esto acá, un sistemita de este estilo lo soluciona y ya se te vuelve algo natural, ¿cierto? Pero como te digo, eso viene con práctica y con experiencia, eso no hay mucho más cómo solucionarlo, porque si fuera algo estructurado, pues te lo enseñarían en la universidad directamente. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué más se les ocurre? Camilo, contanos. Hola Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Te quería preguntar si para uno dedicarse a esto en la vida real se necesita cursar una carrera afín o si se necesita hacer una maestría o si se necesita, digamos que adquirir ese conocimiento técnico de esas formas o se puede a través de cursos, a través de otro tipo sí, de lugares. Ujú. Muy válida O la sea, es pregunta, decir, Camilo. Ve, ¿qué te diría yo? La respuesta corta es sí, sí se puede. No necesitas una maestría y no necesitas una carrera para esto. La respuesta larga es no es tan sencillo. ¿A qué me refiero? Si bien los conocimientos que necesitas los puedes adquirir perfectamente a través de estos cursos, es un camino un poquito más difícil, un poquito más largo. Por ejemplo, si te están explicando cómo funciona el algoritmo de backpropagation en una red neuronal, pero en tu conocimiento anterior nunca has visto cálculo diferencial, es un poquito más difícil. No es que no se pueda, y les soy honesto, esto es una confesión que les estoy haciendo acá, yo sé que están grabando la conversación, pero yo no estoy tan de acuerdo en que las bases matemáticas sean tan absolutamente primordiales para ser un científico de datos. Yo las he cursado, yo las tengo, yo tengo una maestría, un doctorado, etcétera, pero en el día a día, realmente cuando uno, por ejemplo, va a aplicar un algoritmo, muy rara vez lo implementa desde cero, ¿cierto? Muchas veces, la gran mayoría de las veces, utiliza librerías que ya tienen implementado eso. Entonces, ¿sirve conocer eso? Por supuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces tenés problemas que si no entendés cómo funciona por detrás del algoritmo, te va a dar mucha brega solucionarlo, ¿cierto? Entonces es muy útil. Pero es absolutamente necesario y sin eso no lo puedes hacer. No, no. Es más, en las grandes empresas del mundo, del mundo tecnológico, la importancia que se le da a los cartones cada vez es menor, por un lado. Y por el otro lado, los recursos que están disponibles para uno entrenarse a sí mismo cada vez son de mejor calidad y cada vez son más fáciles de acceder. Por ejemplo, los cursos de Andrew Ng, súper recomendados, y pues hombre, no son tan caros realmente, y Andrew Ng es una eminencia mundial y te lo explica pues pero con plastilina, ¿cierto? Entonces, incluso yo soy el primero que me le tiro en volador a esos cursos y todo el tiempo estoy estudiando y todo el tiempo estoy tratando de mejorar y de conocer más. Entonces, la respuesta corta, como te decía, es sí lo puedes hacer sin un background de ese estilo. La respuesta larga es que puede ser más difícil, pero es perfectamente posible. Ahora, las empresas, como te decía, cada vez le dan menos importancia a los cartones, pero eso no quiere decir que no le den importancia. Todavía muchas empresas le dan importancia a eso y también por ese lado puede hacerte la vida un poquito más difícil si no tenés una cualificación formal que acredite tus conocimientos. Pero pues, es viable aún así. Ok, ¿Te muchas respondí, gracias, Camilo? Ricardo. Perfecto. Sí, perfecto. Listo. Emilio.
Ricardo, ya nos hablaste de dos proyectos que hiciste y junto con esos dos proyectos, el proyecto como introductorio al mundo del científico de datos que hiciste. Quisiera saber si nos puedes contar del proyecto más retador que has tenido en tu experiencia y cómo lo lograste abordar. Vale. Pregunta interesante y de hecho me dan muchas ganas de ponerme creativo en la respuesta, ya que estábamos hablando con Natalia de creatividad. Voy a tomarme esa libertad. Realmente, Emilio, los proyectos más retadores que he tenido no han sido retadores desde lo técnico. Bueno, han sido retadores desde lo técnico, pero no ha sido eso lo que los caracterizaba. Hay una consideración que muchas veces obviamos y que cuando vamos al mundo real pues nos estrellamos contra eso, y es el factor humano. Digamos que en mi posición actual yo actúo como un consultor y obviamente pues tengo que lidiar con los clientes. Y los clientes pues algunas veces son súper queridos, súper amables, pero no siempre. Y algunas veces conocen y entienden de lo que yo les estoy explicando o se dejan guiar, y entonces es muy fácil, pero otras veces no. Yo te diría, Emilio, que los retos más grandes que me he encontrado como científico de datos o como líder de equipos de científicos de datos es el factor humano. Eh, y a pesar de toda la experiencia que yo tengo y todos los años que llevo trabajando en esto, a veces hay clientes que son muy difíciles, muy difíciles porque son testarudos, porque no quieren escuchar lo que les estás diciendo, a pesar de que tengas todos los argumentos técnicos, porque no quieren aceptar, por ejemplo, que sus datos no están listos para producir buenos resultados de algún modelo. Algunas veces están acostumbrados a trabajar en cascada, ¿cierto? Y no quieren acomodarse a trabajar en un sistema que sea cíclico, como el que les explicaba ahora. Eh, yo pienso que la respuesta indudablemente es que los proyectos más difíciles han sido más difíciles por el factor humano. Eh, Porque independiente del reto técnico, pues el reto técnico es lo que es y ya, ¿cierto? Y lo solucionaste o no lo solucionaste, pero ya. Pero con los humanos es lidiar, es convencerlos, es llevarlos por un lado, es a veces agachar la cabeza aunque tengas la razón técnicamente, ¿cierto? Porque el cliente es el cliente finalmente. Eh, y eso complica bastante las cosas. Ahora, esa era la libertad que me quería tomar. Ahora, para responder lo que creo que me estabas preguntando, que es desde lo técnico, yo diría que los proyectos más difíciles ya desde lo técnico puedes enfocarlos de dos formas. Una primera forma es porque materialmente no hay con qué, ¿cierto? Entonces, les decía, los datos tienen muy mala calidad o son muy poquitos datos, no hay físicamente con qué hacer un modelo. O el cliente está esperando que le garantices una cierta métrica y esa métrica pues no se puede alcanzar porque simplemente no hay cómo, ¿cierto? Entonces, eso es un tipo de reto, porque vos no puedes decir, pues no te hago el modelo y ya, obviamente no, ¿cierto? Obviamente tenés que buscar soluciones a esos problemas. Y el otro tipo de reto son cosas como la que les mostré ahorita, la del celular. Ese fue, ese fue un proyecto muy interesante, donde, como les conté inicialmente, las personas involucradas ahí decían esto no se puede hacer de ninguna manera, y pues yo les presenté una solución y me metí por ahí hasta que la saqué adelante y pues fue bastante satisfactorio. Entonces diría que ese fue un proyecto bastante retador, donde se encontraron soluciones parcialmente on-premise, parcialmente en la nube, pues, que funcionaban en tiempo real, que se integraban con software de terceros, o sea, algo bien complejo. Por supuesto, en ningún momento pretendo decir que yo lo hice solo, ¿cierto? Digamos que la parte de ciencia de datos la diseñé yo y la creé yo en el código, pero pues había un equipo grande encargado de hacer las conexiones internas, de la infraestructura, del despliegue, ¿cierto? Pero eso fue un proyecto muy interesante. ¿Te respondí con eso, Emilio? Sí, Ricardo, muchas gracias. Perfecto. Sebastián. Sí, bueno, yo tengo una pregunta un poquito distinta y es,
cómo lograr balancear de pronto una vida entre trabajo y ser científico de datos, porque es muy demandante tiempo. Hay veces yo me pongo a programar y duro hasta la madrugada. Así Y es. de pronto, ¿cómo balancear eso? Mira, Sebastián, yo pues te podría dar cátedra de cómo hacer eso, pero moralmente no soy la persona para responderte eso, porque, porque digamos que yo la teoría te la podría decir, pero en la práctica no lo, no lo ejerzo. Digamos que yo soy un poco, digámoslo suave, entregado al trabajo. Entonces, moralmente no soy la persona más indicada para darte esa respuesta. Si quisieras que de todas formas te diga algo, te diría que es una cuestión de poner límites. El trabajo siempre va a estar ahí y cuando vos estás dispuesto a darle mucho, los trabajos normalmente te van a seguir pidiendo más. Nunca es suficiente y el trabajo nunca lo vas a terminar ese mismo día. Entonces, la conclusión es que vos mismo pongas esos límites. Por ejemplo, después de las 6 de la tarde me voy a desconectar. Por ejemplo, si me mandan correos después de esa hora, no los voy a responder. Por ejemplo, los domingos al menos voy a descansar. Como te digo, todo esto te lo estoy diciendo sin ninguna autoridad moral para decírtelo porque yo no lo ejerzo realmente, pero es algo en lo que estoy tratando de mejorar. Ok, perfecto. Vale. Camilo, contanos. Ricardo, a partir de esa respuesta que nos acabas de dar, em, ¿es posible llegar a una posición en la que tú estás, digamos que am, sin invertirle una enorme cantidad de horas a la carrera? Camilo, la verdad yo no creo, no creo. ¿Por qué? Porque estas empresas tan grandes no funciona. A ver, en qué escenario pienso yo que alguien puede tener una posición muy alta? No, no estoy diciendo que mi posición sea muy alta, pero una posición pues de cierto reconocimiento en una empresa, pues o es muy bueno o lo pusieron ahí, ¿cierto? Pues, lo que llamamos nosotros en Colombia una rosca, pues, o algo así. En las empresas muy grandes, ese tipo de cosas a este nivel que todavía es algo táctico, no existen, no funcionan, no tienen sentido porque cuando lo tiran a uno al mundo real se va a estrellar, no es capaz de hacerlo. Entonces, en una empresa grande, pues grande, cuando digo grande estoy hablando de tipo Microsoft o Amazon o Google, eso no funciona. Tenés que ser muy bueno. Ahora, habrá gente que sean súper genios y con poquito tiempo ya tengan un conocimiento muy avanzado. Puede ser. En el normal de las personas, que son personas muy inteligentes y tienen que estudiar igual, hombre, les toca. Porque además hay una parte que es de conocimiento, que hay que estudiarlo, y hay otra parte que es sentarse a tirar el código y a enfrentarse con los problemas que uno se enfrenta en el día a día, ¿cierto? Porque eso no te lo enseña. Y a leer Stack Overflow todo el tiempo y a ver cómo otra gente lo resolvió, y eso requiere una cantidad de tiempo considerable. Ahora, ese tiempo, eso es algo malo. Pues si te gusta lo que haces, no, ¿cierto? Porque si vos disfrutas de resolviendo esos problemas, por ejemplo, y te da placer cuando después de haberte dado contra la pared un rato, lograste encontrar cómo solucionar ese problema y lo ves funcionando, pues eso es tiempo bien invertido porque finalmente lo disfrutaste. Entonces, no necesariamente es algo malo, pero tener un nivel de conocimiento alto y desarrollar una experiencia que hable por vos en poco tiempo, yo creo que en términos generales no es viable. Ok, gracias, Ricardo. Vale. Listo, ¿qué más se les ocurre? Camilo, dale. Otra preguntita que tenía es que en el aprendizaje de refuerzo, la única aplicación que he visto en el mundo real es como que les enseñan a los drones a manejarse mejor en el ambiente, pero solo he visto esa. ¿Qué otras aplicaciones has visto que utilicen aprendizaje de refuerzo en este momento?
Mira, realmente hay varias. Yo les voy a ser muy honesto y por ahí derecho les doy un tip y es, yo soy muy honesto en que eso es algo con lo que no he trabajado mucho realmente y desconfíen de cualquier persona que se las dé, de que se las sabe todas en todos los campos. Yo hasta ahora, pues, en mi recorrido por múltiples países nunca he conocido a alguien que realmente se las sepa todas en todo. Pero yo te diría que hay varias cosas que son orientadas, pues una es navegación, por supuesto, pero en general cualquier cosa que puedas basar con recompensas. Por ejemplo, y esto puede sonar un poco trivial, pero por ejemplo, si lo buscas en internet seguro vas a encontrar desarrollos que hacen que el agente inteligente controle un personaje en un videojuego, ¿cierto? Y sea capaz de pasar mundos, por ejemplo, de Mario Bros, ¿cierto? Esa es una. Y en general cosas que sean de optimización, que se puedan representar con recompensas, pueden trabajarse con aprendizaje por refuerzo. ¿Listo? Sí, gracias, Ricardo. Vale. Juan creo que tenía primero la levantada la mano, Santiago, ya te escucho. Juan, contanos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, súper bien. Yo tengo una pregunta como antes de entrar al mundo laboral, ¿qué nos recomiendas como proyectos prácticos para hacer como desde casa? No sé, algo básico, pero que pueda ser como eh, de interés cuando uno ya esté como trabajando. Súper buena la pregunta. Ve, en términos generales, yo les diría, no se esperen a nada. Y me perdonan la expresión que voy a usar, pero no le coman de cuento a nadie. Es decir, no se esperen a que cuando ya sepan más, ahí sí empiezan con deep learning. No hagan eso, porque lo he visto en muchas personas jóvenes empezando en su carrera de científicos de datos, que son, no, es que tengo que entender mejor, es que tengo que estudiar más, es que cuando esté más grande, no, de una, métanse con eso. Si no fueron capaces, dense contra la pared un rato hasta que lo saquen adelante. Si está muy avanzado, entonces devuélvanse un poquito, pero no le tengan miedo a meterse en esas cosas y experimentar. Ahora, puntualmente tu pregunta, hay recursos muy bacanos. Por ejemplo, cuando ustedes hacen los cursos en Coursera, muchas veces tienen notebooks asociados donde ustedes ya pueden ejecutar código. Pero también hay otras cosas como Kaggle, donde hay retos abiertos, algunos con recompensa, otros simplemente para que ensayen con datasets. Métanse a eso, gástenle el tiempo, jueguen con esas cosas, que eso les da perspectiva. Esa perspectiva finalmente es experiencia y a largo plazo les va a ayudar un montón en su trabajo. Vale, ¿Listo? muchas gracias. ¿Cuál fue el que dijiste después de Coursera? Ya te lo escribo en el chat. Vale, Dame un listo, segundito, gracias. encuentro el chat y te lo escribo. Ricardo, ¿cómo estás de tiempo? Todavía tenemos dos preguntas, no sé, tú dirás Hombre, cuánto tiempo tienes. la verdad estoy contento con el nivel de participación. Yo tenía una cita a las 7:30, pero que me espere. Oye, no encuentro el chat. No sé cómo pasártelo. Es Kaggle. Ahí Ahí lo ya, Martín. Gracias. Listo. ¿Quién seguía? Santiago. Y después Daniel. Hola Ricardo, buenas noches. Hola. Qué pena Ricardo, no te demoro mucho. Yo solo quería saber cómo tu opinión pues en el tema actual, cómo crees que afectaría la pandemia o la vida post pandemia, digamos en este sector, la empleabilidad, las empresas, todo eso. Sí, mira, indudablemente tiene un efecto y es un efecto que irónicamente favorece cualquier cosa que sea de tecnología, cualquiera, incluyendo las aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque fue un acelerador. Por ejemplo, antes las empresas estaban súper reacias a que la gente trabajara desde la casa, ¿cierto? Y aquí les tocó, sí o sí, tienen que trabajar desde la casa o no trabajan. ¿Por qué? Porque no se pueden ir para allá. Entonces, mira que muchos procesos que antes estaban, sí, un día de estos los hacemos, sí, un día de estos los adaptamos, los asimilamos, se fueron volviendo, no es que no es para despuesito, es para allá.
Y a partir de esto, por ejemplo, muchas empresas, te voy a poner un caso puntual, muchos restaurantes que no tenían página web, que no tenían domicilios, se los llevó la pandemia por delante porque no tuvieron cómo responder. Entonces, todo este tipo de situaciones que obligan a los diferentes negocios a reforzar los desarrollos que ya tenían en tecnología, pues favorecen la asimilación de la inteligencia artificial. Y si lo piensas desde una perspectiva pragmática, pues es muy obvio. Van a generar más datos, van a necesitar más herramientas y los que ya empezaron a meterse por ese lado, es decir, los que ya tienen sus primeros pinitos en inteligencia artificial, tienen una ventaja competitiva evidente, ¿cierto? Porque ya están ahí, ya tienen las herramientas, ya tienen los recomendadores, ya tienen los clasificadores, ya conocen mejor a sus clientes. Entonces, irónicamente, dentro de todo lo de la pandemia, pues uno de los beneficiarios es el área de la tecnología en general, sobre todo las tecnologías de información y en particular de la inteligencia artificial. ¿Vale? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, seguía Daniel y luego Juan Camilo, creo. Si me salto a alguien me dicen. Sí, Ricardo, una pregunta de sí o no. ¿En tu posición existe alguien que no tenga un PhD? Sí, Gracias. me dijiste que era de sí o no, pero sin detalles. Sí, gracias. Juan Camilo. Hola Ricardo, tenía una pregunta sobre como tu maestría que hiciste en inteligencia artificial. Digamos, yo actualmente estoy estudiando economía y me gustaría estudiar afuera en Europa, hacer una maestría en data science. No sé qué tan difícil como la viste para entrar, que los requerimientos, y si ayuda bastante. O sea, me gusta, digamos, la economía y ahorita estoy haciendo como la coterminal para hacer maestría en economía. Entonces adelanté la mitad, bueno, ya casi adelanté la mitad, pero me gustó mucho lo de data science, entonces no sé si vendría a cuentas como terminar la maestría acá y luego hacer una en data science, o solo hacer la de data science allá y ya ver por qué lado me voy pues en eso. Además que he hecho ya los cursos, digamos, en Coursera, varios de Machine Learning de la Universidad de Michigan, y ahorita empecé con los cursos de redes neuronales de Andrew Ng, que son muy buenos. Entonces estoy súper engomado con el tema. Sí, súper bien. Mira, primero te felicito por la selección de Europa. A mí me gusta mucho, pues obviamente le hice allá. La calidad educativa es fabulosa y comparativamente los precios son ridículamente bajos si comparas, por ejemplo, con Estados Unidos o con Reino Unido. Entonces, muy buena elección. Si ya vas adelante en tu maestría en economía, pues yo te diría que la termines primero. Pero, pues obviamente yo tengo un sesgo, como ya les conté ahorita, pues tengo ya dos especializaciones, una maestría y un doctorado, o sea, a mí me gusta acumular esos cartones, entonces pues tengo un sesgo al respecto. Yo te recomendaría que la termines porque en un futuro te puede servir el perfil de economía y no te sobra. O sea, y si ya vas adelantado, yo te recomendaría que la siguieras. En términos de aplicación, no les dé susto aplicar. Normalmente, los requisitos que ellos ponen en las maestrías son más altos de lo que realmente esperan. Entonces, si no cumplen con todo, no les dé susto. Apliquen, que lo máximo que pasa es que les digan que no, y ya, pues bueno, aplicaste a varias y dos te dijeron que no, y la tercera te dijo que sí, pues fabuloso. Entonces no les dé susto por eso. Ahora, ¿el sistema educativo colombiano está a la par con los europeos? Evidentemente no. Entonces, cuando uno vaya, pues le toca ponerse a la par y estudiar más, ¿cierto? Hubo cosas, por ejemplo, de estadística, cuando yo vi la maestría, que para mis colegas era absolutamente lo más obvio y lo más trivial del mundo, que es más, los profesores dijeron, pues ni siquiera vamos a explicar esto porque ya todo el mundo lo sabe. Y yo en la vida había escuchado de eso. Entonces, ¿qué toca? Pues estudie, ¿qué más va a hacer? Pero eso no es un limitante. Entonces yo les diría, sin miedo, apliquen y es perfectamente factible hacerlo. Gracias, Ricardo. Sí. Perfecto. Listo. Camilo. Ricardo, es que he visto que en Estados Unidos y en otras partes como que tienen esa cultura de
mientras que están en la universidad, hacen muchas summer internships en empresas y ahí como que se van probando con el mundo de verdad y empiezan a, pues, a hacer cosas de verdad y a aplicar los conocimientos. En Colombia, pues como que no tenemos esa cultura, no existen esas oportunidades para estudiantes de pregrado sobre todo. Te quería preguntar, en Microsoft, no sé, ¿es posible para los internacionales aplicar a cosas de este estilo mientras uno está en el pregrado o en Estados Unidos o en Europa? Si conoces, pues para uno también empezar a moverse más acá en Colombia. Mira, existen las posibilidades de internship tanto aquí en Colombia como afuera. Como te imaginarás, pues Microsoft es una empresa muy apetecible, entonces pues hay una competencia alta, pero existen y las puedes buscar en el mismo sitio en el que les dije, de Microsoft Careers, ahí tienen la forma de buscarlo, lo pueden buscar ustedes directamente, es como un portal de empleo y le puedes decir, yo soy estudiante, estoy buscando una pasantía y él te muestra las opciones. Entonces, recomendado que si te interesa eso, le des una miradita. Como les dije, pues quedan con mi contacto, al menos Emilio lo tiene y se los puede compartir. Si necesitan algo, conversar algo más ya puntual de sus carreras, en la medida de lo que yo pueda, les colaboro. Digamos, yo puedo agregar algo, digamos, en Microsoft ellos tienen como una práctica en de Data Science y lo de Science, que es como internacional, que es virtual, entonces que todo el mundo se puede postular. Lo único es que si los prerequisitos son altos, digamos, en Google también hay y es como más, no piden tanto, pero pues ya depende con quiénes te toque competir, pero como que no se cierran de que solo Estados Unidos o solo tales países. En la página de trabajos de prácticas está abierto como para todo el mundo en esas dos empresas, no sé el resto. Excelente, bueno. Sí, y aquí aplica lo mismo que les decía para las maestrías. O sea, en general, cuando ustedes vayan a aplicar a un trabajo, generalmente no van a cumplir todos los requisitos que les están poniendo ahí. Y generalmente el trabajo realmente no necesita todas las cosas que les están pidiendo. Entonces también no les dé miedo y apliquen. Lo máximo que pasa es que les digan que no y ya. Ok, muchas gracias a ambos. Emilio. Te quisiera hacer dos preguntas que son bastante relacionadas. Una de las actividades claves que tenemos en el club es hacer proyectos y en este caso estamos haciendo un proyecto con una startup en la cual nos encontramos con el problema de que tenemos, o sea, queremos hacer modelos predictivos, pero tenemos datasets muy limitados en cuanto a variables, muy limitados en cuanto a cantidad de datos. Entonces, quisiera preguntarte, la primera pregunta es, ¿qué solución podríamos buscar en ese caso? Y la segunda es, pues, en este panorama de emprendimientos que vemos, que en este momento y gracias a la pandemia han surgido un montón, ¿cómo podrían las pequeñas y medianas empresas de Colombia usar el arma más poderosa de la industria 4.0, que en este caso son los datos? Sí, muy interesante la pregunta, Emilio. A ver, respecto al problema puntual que tienes, se me ocurren dos formas inicialmente, y obviamente pues son a alto nivel, pues, porque obviamente no tengo pues, ningún detalle sobre la problemática específica. La primera es repensar el problema. ¿Eso qué quiere decir? Puede que las predicciones puntuales que están tratando de hacer no las puedan hacer porque simplemente no hay datos, pero puede que sí puedan predecir otras cosas que sean relevantes para el negocio, ¿cierto? Ese es uno. Entonces, digamos, cambiando la forma o refraseando lo que acabo de decir, es pensar en el problema desde otra perspectiva, ¿cierto? Pensarlo fuera de la caja, pensarlo un poquito menos mainstream. Esa es una. La otra es, a veces, no tener los datos, pero los datos están disponibles en otra parte. Por ejemplo, que los puedas comprar, por ejemplo, vamos a hablar de créditos, que los puedas comprar a un buro de crédito, asumiendo que tengas la plata, pues, porque son caros. O que, por ejemplo, los puedas minar en internet con un web scraping, también de pronto podría ser. O que existan datasets que no son iguales, pero son muy parecidos, o te pueden dar insights en sitios que tienen datasets públicos como Kaggle, por ejemplo, o como UCI, la Universidad UCI, que tiene un montón de datasets disponibles gratis.
pues son otras formas de mirar. Ahora, si lo que estás pensando hacer son, por ejemplo, modelos de deep learning, hay cosas que se pueden hacer como transferencia de conocimiento, es decir, vos tenés modelos preentrenados de visión, por ejemplo, donde son una arquitectura de red neuronal pues, bastante profunda, vos dejas las primeras redes, las primeras capas las dejas quietas y las últimas redes las quitas y las reentrenas con tu dataset que es más pequeño. Como te darás cuenta, pues estoy especulando un poco porque no tengo más información, pero mira que las respuestas van orientadas a buscar alternativas para solventar ese problema. Entonces, una es pensar fuera de la caja, ¿cierto? Es decir, ponerte creativo, mirar el problema desde otra perspectiva, etc. Y la otra, pues, no tener los datos, la solución más obvia es pues, buscar datos. Ahora, si esos datos son súper específicos, súper puntuales para la empresa, todo el cuento, puedes tener un problema y puede ser un reto irse por esa solución. Pero indudablemente es un problema al que nos enfrentamos todos los científicos de datos todo el tiempo. Pues si no hay datos, pues los modelos no van a funcionar, eso lo tenés que solucionar de alguna manera. O pensar en un modelo que no requiera tantos datos, o que requiera otros datos que sí tengas, o conseguir los datos de otra forma, porque si no, eso pues no te funciona. ¿Te responde eso la pregunta? Sí, muchas gracias, Ricardo. Natalia. Hola, Ricardo, es que, no sé, me dio curiosidad y a mí me gusta mucho que todo este cuento del Data Science es como muy dado a muchas disciplinas, o sea, tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, pues yo estoy terminando pregrado de Ingeniería Ambiental y me genera curiosidad y te quería preguntar si hay algún ejemplo de un caso de aplicación algún proyecto que hayas hecho relacionado como con esta área ambiental. Sí, claro, montones, Natalia. Mira, en general en cualquier área del conocimiento que tú me preguntes, te voy a decir sí hay aplicaciones de inteligencia artificial. Pues seguramente habrá alguna excepción, pero me sorprendería mucho. Puntualmente a tu pregunta, piénsalo de la siguiente forma. ¿Qué tal si tú pudieras controlar la deforestación a través de modelos de visión por computador que miren fotos satelitales? ¿Qué tal si pudieras predecir zonas de riesgo por derrumbes en laderas, que pueden ser, por ejemplo, por deforestación? Eh, ¿Qué tal si pudieras, pues mira, la verdad es que yo pues no sé mucho de ingeniería ambiental, me perdonas si lo que te estoy diciendo pues está muy volado, pero en realidad cosas para hacer es lo que hay, ¿cierto? Desde controlar poblaciones de la fauna hasta hacer predicciones de cambio climático, cantidades de cosas lo que se puede hacer. Entonces, desde visión por computador, desde hacer forecasting, desde hacer clustering, desde hacer, o sea, en todo, con todas estas herramientas que les he mencionado aplican para eso. Y de hecho, es una de las áreas donde hay que darle más importancia, pues porque sabemos todos pues, que tenemos unos retos bien grandes como humanidad al frente. Y pues tiene todo el sentido del mundo utilizar una de las herramientas más poderosas que estamos desarrollando, la inteligencia artificial, en un área que va a ser tan crítica para todos nosotros. Entonces, perfectamente aplicable. Vale, gracias. Bueno, muchachos, creo que ha sido una sesión muy interesante. Nos fuimos un poquito más de largo de lo que esperábamos. Les agradezco mucho la participación, el interés. Si en algún momento ven pertinente que agendemos otra sesión, pues la podemos planear y con el mayor de los gustos, pues aquí estaré entonces. Ricardo, en verdad, muchísimas gracias. Una charla bastante enriquecedora. Cubrimos, yo creo que todos los temas que habíamos hablado. Entonces, te quería agradecer por eso. Y nos parecería súper interesante volver a tener una sesión. La verdad, yo creo que a muchos de nosotros, por más de que la charla fuera muy completa, igual nos quedan bastantes dudas que nos gustaría hablar y discutir contigo. No, con el mayor de los gustos, Emilio, si quieres lo organizamos, lo planeamos bien y por mí pues encantado. Yo disfruto mucho de estos espacios, sobre todo cuando la gente pues, tiene un interés real como el que ustedes me están mostrando. Entonces, bacanísimo, cuenten conmigo.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias. Chao, gracias.